Eh, para ahondar un poco más en el asunto de la formalidad, he citado varias veces un libro que no hemos comentado en detalle y que quiero presentarles hoy. Vamos a leer unos fragmentos del estilo literario de Marx, escrito por Ludovico Silva. Decía don Antonio Machado, abre comillas, las palabras, a diferencia de las piedras o de las materias colorantes o del aire en movimiento, son ya por sí mismas significaciones de lo humano, a los cuales ha de dar el poeta nueva significación. La palabra es en parte valor de cambio, producto social, instrumento de objetividad. Objetividad en este caso significa convención entre sujetos. Y el poeta pretende hacer de ella, de la palabra, medio expresivo de lo psíquico individual, objeto único, valor cualitativo. Entre la palabra usada por todos y la palabra lírica existe la diferencia que hay entre una moneda y una joya del mismo metal. Antonio Machado dijo eso. Y Marx dijo, el lenguaje es la conciencia práctica. Muy bien. No es difícil adivinar la reacción que suscitará en el lector el solo título de este ensayo. ¿El estilo literario de Marx? ¿Fue acaso Marx un literato? ¿O se trata más bien de un nuevo estudio sobre sus ideas acerca de la literatura y el arte? Ni una cosa ni la otra. Pensemos de nuevo en la expresión, el estilo literario de Marx. Marx fue un escritor, dejó una obra imponente. Esta obra constituye un corpus científico, un tejido teórico, pero este corpus, además de su osamenta conceptual, posee una musculatura expresiva. Este tejido teórico ha sido urdido mediante concretos hilos literarios. El sistema científico está sustentado por un sistema expresivo en Marx. En Marx, este sistema expresivo incluye o es un estilo literario. Es literario porque, así como la poesía abarca un reino que va más allá del de los versos y se extiende en la práctica a muchos tipos de lenguaje, del mismo modo la literatura en cuanto tal, como concepto y como práctica, va mucho más allá de las obras de ficción o imaginería y se extiende por todo el ancho campo de la escritura. Pero además el sistema expresivo de Marx constituye un estilo, un genio expresivo peculiar, intransferible, con sus módulos verbales característicos, sus constantes analógicas y metafóricas, su vocabulario, su economía y su danza prosódica. El concepto de estilo es más restringido que el de literatura. En el caso de los escritores científicos, si bien es cierto que todos practican y poseen una expresión literaria, no menos cierto es que muy pocos practican y poseen un estilo, es decir, un genio puesto conscientemente al servicio de una voluntad de expresión que no se contenta con la buena conciencia de haber empleado los términos científicamente correctos, sino que la acompaña de una conciencia literaria
empeñada en que lo correcto sea además expresivo y armónico y dispuesta a lograr mediante todos los recursos del lenguaje que la construcción lógica de la ciencia sea además arquitectónica de la ciencia. Nada pierde la ciencia y gana mucho en cambio si a su rigor demostrativo añade un rigor ilustrativo. Rigor demostrativo con rigor ilustrativo. Nada hay que contribuya tanto a la comprensión de una teoría como una metáfora apropiada o una analogía que le calce. En el caso específico de Marx, su voluntad de estilo lo llevó muy lejos. La parte de su obra que él pudo pulir y llevar a la imprenta constituye, como él mismo lo observa, un todo artístico. Pero lo es no solo por la estructura arquitectónica que exhibe, sino porque hasta sus más insignificantes detalles aparecen pulidos, tersos y alumbrados muchas veces mediante un arte metafórico tan acabado que bien podría decirse de muchos de sus conceptos que poseen la apariencia de preceptos. En uno de sus versos juveniles dice Marx del poeta: Was sinnet erkennt und was fühlt sinnt. Es decir, percibe lo que piensa y piensa lo que siente. Verso de Marx: percibe lo que piensas y piensa lo que sientes. Hablábamos antier de la reflexión. Esta fórmula es aplicable a la totalidad de la obra de Marx y muy especialmente a aquella compuesta por obras como la Contribución a la Crítica de la Economía Política de 1859 o el libro 1 del Capital, que fue publicado en 1867, como bien lo sabemos, que como queda dicho, tuvieron la fortuna que no tuvieron otras obras, como los Grundrisse, por ejemplo. Los Grundrisse, bueno, recibieron el pulimento final. El Capital y la Contribución a la Economía Política recibieron, es lo que está diciendo acá, me enredé un poco, lo que está diciendo Ludovico Silva. Tuvieron la fortuna que no tuvieron obras como los Grundrisse. Recibieron el pulimento final, la lima incisiva y minuciosa de un escritor que tenía a orgullo personal la capacidad de diseñar artísticamente sus frases y dotar sus ideas de una infinita plasticidad a fin de hacerlas más accesibles y a fin también de derrotar en la práctica esa especie de fetichismo verbal que hace del lenguaje científico una jerga abstrusa, hierática y muerta, incapaz de ejercer una acción directa sobre el gran público. A ello se debe que hoy en día cualquier persona instruida pueda leer con gusto aquella obra maestra de prosa científica que es la Contribución a la Crítica de la Economía Política, enterándose de todo el contenido y además aprendiendo a razonar económicamente. Pues lo característico de todos los grandes pensadores que son a la vez grandes estilistas, es característico de los grandes pensadores que son a la vez grandes estilistas, el presentar sus obras no como el resultado de pensamientos previos, sino como el proceso o acto
acto mismo de pensar. Asiste así el lector a un alumbramiento sin tregua y se beneficia de ello, pues en vez de verse obligado a digerir pensamientos endurecidos, se ve incitado a pensar, a repensar, a recrear el acto mismo de los descubrimientos teóricos. Uno puede no saber previamente nada de economía, pero si se lee la crítica con la debida atención, se verá obligado a razonar económicamente, a repensar el edificio de la economía desde sus más primitivos y abstractos cimientos, desde sus células, la mercancía, el valor. Pareciera como si Marx se hubiese dedicado expresamente a demostrar en la práctica de su estilo que las ideas, entre comillas, no son algo intangible o invisible, sino algo que se puede ver y percibir. Él, que conocía a fondo la lengua griega antigua, sabía bien que la palabra idea significa originariamente aspecto exterior, apariencia formal. Cuando Platón en el Protágoras dice que sencillamente, está en griego, algo así como de bello aspecto, de forma bella, el verbo idea no significaba otra cosa sino ver con los propios ojos. Eso significa idea, ver con los propios ojos. ¿Y qué significaba la palabra teoría? Sino la acción de ver, de contemplar, de observar. Entonces, en la Grecia antigua, teoría es la acción de ver, de contemplar, de observar con detenimiento. Una cosa es la teoría, observar con detenimiento, fijándose en los detalles, etcétera. Esa es la teoría. E idea es ver con los propios ojos. Eso es idea. Para Platón, en el Protágoras. Y Marx, según Lodovico Silva, busca como si se hubiera dedicado a demostrar en la práctica de su estilo, que las ideas no son algo intangible o invisible, sino algo que se puede ver y percibir. Las ideas son algo que se puede percibir y esa percepción la da la teoría. Por eso lo que Marx piensa es algo que puede percibirse plásticamente. Lo conceptual tiene en él valor perceptual. Ello ocurre así gracias a un estilo literario capaz de dar a las más complicadas abstracciones el aspecto de verdaderas ideas, dotadas de forma grácil, de color. Sus teorías pueden visualizarse, lo mismo que su concepción de la sociedad puede visualizarse metafóricamente como una gigantesca arquitectura dotada de su cimiento económico o estructura y de su edificio o fachada ideológica, Überbau, no superestructura, sino Überbau. Metáforas que nos ayudan a percibir el contenido propiamente científico o teórico. Se insiste aquí, por otra parte, en la necesidad de no tomar por explicaciones lo que no son sino metáforas. En ese error, compañeras y compañeros, incurrimos constantemente en nuestras conversaciones, que damos el debate sobre la metáfora, no sobre el contenido de la metáfora. Nos quedamos en la forma literaria, en la forma como el otro
dijo, expresó, sin comprender qué es una metáfora. Pero lo peor es que alguien usa las metáforas y las toma como si fueran conceptos. Ni las metáforas son conceptos, ni los conceptos son metáforas. Las metáforas son vehículos, son formas de decir, de expresar un contenido que es difícil de expresar. Sobre esto vamos a volver enseguida. Se insiste aquí, por otra parte, en la necesidad de no tomar por explicaciones lo que no son sino metáforas, ni a la inversa, tomar por metáforas lo que sí son explicaciones. Muchos hacen tal inversión y no hacen con ello más que malentender y falsificar el pensamiento y el estilo de Marx. Contra esos malentendidos, he propuesto una relectura estilística de Marx, importante no solo porque es un aspecto prácticamente virgen de la obra de Marx, sino, lo que es más importante, porque una tal lectura se hace imprescindible para separar lo que es metáfora de lo que es explicación teórica. Aspectos que andan hoy tan confundidos en el marxismo que casi no hay marxista que no hable seriamente de la teoría del reflejo, por ejemplo, o de la teoría de la superestructura, cuando tales teorías no existen en absoluto como teorías, sino como metáforas. Como metáforas. Si la obra de Marx no ofreciese junto a esas metáforas las más minuciosas explicaciones científicas, habría quizás alguna razón para confundirnos. Con esto de las metáforas de Marx ha ocurrido una confusión monumental y tan arraigada que se hace hoy muy difícil aclararla. Si sus teorías e ideas han pasado a ser hoy para muchos meras creencias, hay gente que dice, no, es que ustedes leen a Marx como otros leen la Biblia, eso ya lo hemos explicado aquí. No, estamos intentando, avanzando en una lectura científica. Sabemos que es un texto científico, conocemos en líneas generales cuál fue el proceso de formación. No somos unos lectores ingenuos, somos humildes, que es diferente. No incurrimos en esa idea de que es que Marx hay que leerlo para creerle, ¿no? Que es como la Biblia. No, señores, no confundan, respeten. Es un libro científico y estamos haciendo una lectura humilde pero científica. Si sus teorías e ideas han pasado a ser hoy para muchos meras creencias, inversamente sus principales metáforas han sido trocadas en explicaciones. No importa lo absurdas que resulten como tales. La fe, entre comillas, en Marx es hoy capaz de tragarse cualquier cosa por más indigesta que sea. Pasa con esto algo parecido a lo que cuenta Unamuno en su ensayo de 1896. En 1896 Unamuno escribió un ensayo que titula Acerca de la reforma de la ortografía y menciona, analiza una tan mencionada analogía que viene en el Evangelio. Es más difícil que entre un rico en el reino de los cielos a que el que pase un camello por el ojo de una aguja. Es más difícil que entre un rico en el reino de los cielos que el que pase un camello por el ojo de una aguja. Ya desde la época clásica, dice Unamuno, la eta, palabra griega, se leía, una letra griega, se leía lo mismo que la iota. La eta se leía lo mismo que la iota. De modo que camello, se leía igualmente como camilos, que significaba cable
o calabrote, esos cables gruesos que usan los barcos para sus amarres. ¿Mm? Entonces tradujeron la palabra cable por camello. Debido a esa confusión, se produjo una falta de ortografía que hizo que donde debía haber un cable, apareció nada menos que un camello. Lo que desde el punto de vista de la analogía, pues es un disparate. Sin embargo, aceptado secularmente el error, se han producido toda clase de explicaciones ingeniosas para justificar este camello. Hay libros enteros. ¿Cómo hacer para quitarle de la cabeza a la gente eso de que el rico entra en el camello, en la hoja de la aguja? No, eso es imposible. ¿Mm? Bueno, algo similar, lo mismo, dice Ludovico Silva, ha ocurrido con las metáforas de Marx. Tomada la obra de este como evangelio, se nos quiere hacer pasar camello por cable y superestructura y reflejo pretenden acomodarse y justificarse como explicaciones del fenómeno ideológico, sin darse cuenta los comentaristas neoevangélicos de que si realmente la ideología fuese una superestructura o un reflejo, entonces Marx sería por un lado el más ferviente platonista creyente en un mundo de ideas aparte e independiente montado sobre la estructura social, y por el otro sería defensor de la absurda tesis que hace de las ideas y los valores sociales un pasivo e inerme reflejo, un mundo inactivo y puramente especular. Al mencionar a Unamuno, he recordado un estupendo vocablo suyo que le cuadra perfectamente a Marx, ideoclasta. Si los iconoclastas son rompeídolos, decía Unamuno, yo soy ideoclasta o rompeideas. Y lo decía en un artículo sobre la ideocracia o imperio de las ideas. Marx fue toda su vida un ideoclasta, un rompeideas de los más fieros y sañudos que ha habido. Este es uno de los aspectos de su estilo literario e intelectual que estudiaría aquí. Unamuno decía también que su combate era contra los ideologiqueros. De ahí que nada resulte tan parecido como los estilos literarios de Unamuno y Marx. En materia de estigmatizar ideas o personajes del modo más implacable, pero conservando la serenidad del razonamiento, es difícil hallar otros que los igualen. Esta es una de las características más resaltantes, si bien no la más profunda, del estilo de Marx. Formaba parte activa de su voluntad transformadora, que no se quedaba en puras y pasivas fenomenologías. Esto me lo ha hecho notar Juan David García Vaca, quien es a su vez un formidable estilista. Seremos tan desgraciados los filósofos que no podamos pasar de fenomenólogos descriptivos y describientes de lo inmediatamente dado y no podamos transustanciarnos en transformadores de la realidad inmediata a favor de la profunda y causal. Formidable. Vuelvo a repetirla. Seremos tan desgraciados los filósofos que no podamos pasar de fenomenólogos descriptivos y describientes de lo inmediatamente dado y no podamos transustanciarnos en transformadores de la realidad inmediata a favor de la realidad profunda y causal. Esto lo dijo, lo escribió Juan David García Vaca en un libro que se llama
Humanismo teórico, práctico y positivo según Marx, publicado por el Fondo de Cultura Económico en México en 1965. La cita viene en la página 23. Todos los rasgos del estilo de Marx que en este estudio se analizan podrían concentrarse y expresarse mediante una cierta categoría lingüística contemporánea que por gran coincidencia resulta tener el mismo nombre de la gran preocupación de Marx, la economía. El principio de economía ha sido introducido en la lingüística por André Martinet. Según este principio, que es el principio del menor esfuerzo, abre comillas, el hombre no gasta sus fuerzas más que en la medida en que puede con ello alcanzar las metas que se ha fijado, cierra comillas. La evolución lingüística está regida por la antinomia permanente entre las necesidades de comunicación del hombre y su tendencia a reducir al mínimo su actividad mental y física. Lo que, escribe Martinet, lo que se puede llamar economía de una lengua es esa búsqueda permanente de equilibrio entre las necesidades comunicativas, por una parte, inercia de la memoria e inercia articulatoria por la otra parte. Estas dos últimas, la inercia de la memoria y la inercia articulatoria, están en conflicto permanente. El juego de todos estos factores se halla limitado por diversos tabúes que tienden a congelar la lengua, desechando toda innovación demasiado evidente. De ahí se deduce que la economía es el marco que es preciso adoptar cuando uno se propone comprender la dinámica del lenguaje. Es común a todas las lenguas, explica Martinet, el ser un producto económico del conflicto entre las necesidades ilimitadas de la comunicación y los recursos limitados físicos y mentales del hombre. Véase Martinet, Elements de Linguistique Generale, de la librería Collin de París, 1960, capítulo 6. También se recomienda leer o consultar el artículo Economie en Linguistique, Guide alfabético, bajo la dirección de Martinet. De Noël, París, 1969, página 81 y siguientes. Se trata pues de comprender que toda lengua es un sistema de fuerzas en equilibrio, un tejido de tensiones. Dejemos ahora de lado el averiguar cuál teoría económica está aquí implicada, si es o no la teoría del equilibrio. Y esto constituye su dinámica, su movimiento. Es evidente que desde el punto de vista del estilo, este debe consistir esencialmente en la forma como el escritor resuelve este problema de economía lingüística. No se trata, como dice Martinet, de hacer economías en el sentido corriente de ahorrar, no. Aunque en ocasiones funciona el principio del ahorro, como ocurre, por ejemplo, en el estilo de Azorín o en el de Albert Camus, que escriben escueto. Tenemos el caso de un guatemalteco que escribe muy breves, un ejemplo de economía literaria, economía del lenguaje. Se llama Augusto Monterroso. Tiene un libro de poesía que debemos conseguir para disfrutarlo, que se llama La oveja negra y otras fábulas. Cierro paréntesis. Se trata de que en cada página haya sido gastada la energía que allí convenía gastar, ni más ni menos. La medida de economía del lenguaje está determinada por la energía que se gasta
en escribir o en enunciar, en producir un texto. Así, para usar el ejemplo de Martinet, la redundancia es un fenómeno lingüístico que en la mayor parte de las veces, en contra de lo que se cree comúnmente, no funciona como un despilfarro económico lingüístico, sino al contrario, como un gasto adicional de energía necesario para la comunicación efectiva. En la desinencia de los verbos soy hay una indicación de la persona, yo, con lo que resulta redundante decir yo soy. Sin embargo, no se comunica en castellano lo mismo con soy que con yo soy. En castellano y particularmente en América Latina usamos mucho el yo para enfatizar en la palabra, en la persona propia. Ese no es un gasto adicional, no es que estemos despilfarrando palabras o usando palabras necesarias, no, ese yo tiene una justificación. Ese gasto adicional tiene un sentido expresivo. No es lo mismo decir soy que yo soy. En estos casos, claro, esta redundancia equivale a despilfarro, como en el ejemplo aquel de Antonio Machado, abre comillas. Los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa para decir lo que pasa en la calle. En el caso de Marx tenemos un estilo literario que hizo un constante uso de este principio de economía lingüística. Sus metáforas constituyen un gasto adicional de energía verbal destinado a la comunicación efectiva con el lector. Hay muchos escritores científicos que consideran inapropiado y poco serio este gasto adicional. Pareciera que su ideal es la incomunicación y ciertamente hay quienes sienten cierto placer malsano en no ser entendidos. Para Marx, en quien la práctica era el criterio último del conocimiento, resultaba indispensable comunicarse prácticamente con el público, ser entendido hasta la raíz a fin de influir prácticamente en la tarea de Veränderung o transformación subversiva del mundo. De ahí que cuidase tanto su economía expresiva. Ello es patente en sus obras terminadas y pulidas. Hasta los más insignificantes ejemplos y figuras cobran un sentido determinado. Cuando nos dice que el valor de cambio hace iguales a todas las mercancías, el ejemplo que nos pone es el siguiente en la contribución a la crítica de la economía política. Abre comillas, habla Marx. Un tomo de Propercio y 8 onzas de rapé pueden aspirar al mismo valor de cambio a pesar de la disparidad de valores de uso del tabaco y de la elegía. Ir a buscarse las elegías de Propercio para hacer una comparación, pues parecería desmesura, pero en realidad es un recurso de economía lingüística destinado a que el lector comprenda ese allseitige Entäuserung o alienación universal que de los valores de uso de las cosas realiza el dinero. Para hablarnos del fetichismo mercantil comienza con fórmulas que horrorizarían a cualquier economista serio, entre comillas, como decir que las mercancías se presentan en el mundo burgués como objetos físicamente metafísicos. Sinnlich over sinnlich. Sin embargo, eso es pura economía expresiva, lucha contra toda parsimonia o tacañería lingüística,
Marx sabía ser escueto y sobrio cuando ello convenía, pero también sabía alzar la voz cuando venía al caso, como por ejemplo en el Manifiesto Comunista, cuyo estilo apocalíptico y poemático tenía una precisa intención comunicativa de orden político. Funciona de igual modo este principio económico en la dinámica del lenguaje de Marx. Como se verá en este ensayo, Marx construía sus frases buscando conscientemente un determinado equilibrio de fuerzas antagónicas de carácter verbal destinado a reproducir o expresar determinados antagonismos reales. En otras palabras, adaptaba sus signos a sus significados con toda minuciosidad. Adaptaba sus signos a sus significados con toda minuciosidad. Si en alguna parte se manifiesta la dialéctica de Marx, es en este juego lingüístico tan frecuente en él, mediante el cual nos presenta una afirmación en un determinado número de vocablos para luego negarla con el mismo número de vocablos, pero invirtiendo su orden sintáctico y finalmente sintetizarlo todo en una frase final. El lector hallará aquí ejemplos de las diversas variantes estilísticas que adquiría este procedimiento en Marx. Es uno de los secretos de la redondez de muchas frases suyas que desgraciadamente les ha valido circular de mano en mano como monedas hasta desgastarse y perder su brillo original. Lo que, sin embargo, no es una objeción para Marx, pues al fin y al cabo su propósito último era realizar su propia negación como intelectual, la reabsorción de su obra en el pueblo al cual estaba destinada. Marx genera un estilo, fundamentalmente en lo que dice Ludovico Silva, porque su interés primordial está en negarse como intelectual, en entregar el fruto de su trabajo al pueblo, compañeras y compañeros. Entregarle al pueblo el fruto del trabajo que él hace, de su investigación científica, de la creación de esa ciencia. Todo lo hace y tiene sentido porque él eso se lo quiere entregar. Su obra científica debe ser entregada al pueblo para que él se la apropie, la reciba, la conozca, la estudie, la aplique, transforme el mundo, no como una doctrina, sino como decía Lenin, como una guía para la acción. Aquí no estamos haciendo una lectura doctrinaria del Capital, una lectura científica que admite la crítica. Pero para criticar a Marx hay que estudiar a Marx, estudiarlo de verdad y estudiarlo sin despojarlo del sentido. Marx no escribió para alimentar debates filosóficos, sino para alentar la lucha revolucionaria. Somos distintos, de sentido distinto. A Marx le valen huevo los seminarios en las universidades, por decirlo de una manera brusca, un tanto marxista. Marx es brusco también en el lenguaje, peleador, vocinglero, ¿ah? Pelea y a los contradictores los vuelve añicos, los destroza, lingüísticamente hablando, con argumentos, pero además con argumentos que son como mazos, planteados así con berraquera proletaria, compañeros. Ese es el estilo de Marx y eso es inseparable, porque Marx no quería pacificar
por su investigación científica era para darle armas al proletariado. Las obras de Marx son armas que tenemos que estudiar, que aprender, que usar, hacer como hacen los reclutas con los fusiles, desarmarla, volverla al revés de memoria, con los ojos tapados. Así tendríamos que asumir la dialéctica marxista como un arma en la guerra contra el enemigo de clase. Pero tendremos que aprender a manejarla, conocerla en sus detalles, cuáles son los resortes, las motivaciones, qué es la tesis, la antítesis, cómo se dan las síntesis. Y la única manera de aprenderlo, pues, es estudiando a Marx, pero estudiarlo siendo marxista. La reabsorción de su obra en el pueblo al cual estaba destinada. El principio de economía reza así: el hombre no gasta sus fuerzas más que en la medida en que puede con ello alcanzar las metas que se ha fijado. Este es el principio de economía visto por un lingüista. Ahora bien, Marx nos decía en un célebre pasaje donde definía su concepción global de la sociedad: la humanidad no se propone jamás sino las metas que puede alcanzar. ¿Se extrañará alguien entonces de que Marx pensara que la sociedad humana es una sociedad fundamentalmente económica? Abre comillas. Jamás una sociedad expira antes de haber desarrollado todas las fuerzas productivas que es capaz de contener. Cierra comillas. Repito esa frase. Jamás una sociedad expira antes de haber desarrollado todas las fuerzas productivas que es capaz de contener. Lo mismo ocurre con el lenguaje. Ninguna lengua expira, salvo en los casos de muerte violenta, antes de haber desarrollado todas sus posibilidades expresivas. Pero si ello ocurre así en el plano social e histórico, no siempre ocurre igual en el plano individual. Así como cada individuo tiene que esforzarse para transformar la historia sin esperar que algún hado histórico lo conduzca y lo mueva, del mismo modo cada escritor tiene que esforzarse por agotar sus posibilidades expresivas, sus posibilidades económico-lingüísticas de comunicación, sin esperar a que algún destino se encargue de hacerlo comprensible. Es la única solución posible al eterno conflicto teórico entre la necesidad histórica y la libertad individual. Este conflicto no existe en el plano del escritor individual. Quien no ejerza hasta el máximo su libertad creadora en la lengua no puede esperar que ninguna necesidad histórica lo convierta en un gran escritor, como tampoco la historia hace grandes a quienes le dieron la espalda. Si lo propio hoy es superar a Marx realizándolo y no congelarlo en tabú repitiendo hasta el cansancio sus frases, ello ocurre así porque Marx desarrolló hasta el máximo sus propias fuerzas productivas creadoras, desarrolló su economía expresiva hasta el límite de sus propias posibilidades. Caracas, abril de 1971. Dejo ahí, escucho sus comentarios. ¿Qué más, profe? No, muy bacano, pues viendo la nueva lectura de Ludovico Silva, me parece que bueno haber también empezado por ahí para ir definiendo cositas que uno no comprendía muy bien, pero este libro parece que pinta para entender mejor las cosas. ¿Alguien más? ¿Quién más de pronto? Segundo, bro. La cuestión de la obra de Marx,
pues llama la atención, bueno, buenos días del profe, si el enfoque que él da en la mayoría, o sea, en el núcleo de su obra, más allá del lenguaje y cómo lo utilice, es el enfoque de una crítica, porque mucha de su obra siempre la titula, la antecede como crítica, y de hecho a partir de ese desarrollo de la crítica sale pues el cuerpo teórico, es decir, él toma algo, un objeto de estudio determinado, y a partir de lo que se puede considerar existente, él desarrolla pues esa construcción teórica enfocada pues en ese orden de crítica. Entonces, ¿cómo lo ve el profe respecto no solo a la utilización del lenguaje, sino a orientar el estudio no a algo nuevo, a generar una teoría nueva, sino a partir de lo que existe, generar una crítica sobre ello y a partir de ahí estructurar todo su desarrollo teórico? Entonces, Sí. el problema de crítica, ¿cómo se enfocaría en? Sí, hay que reflexionar sobre el sentido de la categoría crítica. La crítica es una categoría esencial, como lo dice el compañero, al marxismo y al estudio del marxismo y a la praxis revolucionaria. Los revolucionarios debemos ser tan críticos y autocríticos como un científico honesto. La ética revolucionaria se rige por el principio de la coherencia y la consistencia entre el predicado, la teoría y la acción. Marx muestra que la crítica es la manera de desentrañar las contradicciones. Las contradicciones se avergüenzan de sí mismas. Las contradicciones tienen necesidad de vestirse de apariencia. Las contradicciones están recubiertas por varias capas de apariencia. La contradicción que venimos leyendo en David Harvey, que ya habíamos leído hace un rato, pero debemos volver, la contradicción entre valor de uso y valor de cambio. Es una contradicción que se recubre de experiencias, trae de apariencias, perdón, trae precisamente Harvey un ejercicio que devela lo que pasó después detrás de la crisis inmobiliaria de 2008. En el mercado financiero aparecían unos bonos, unos paquetes de valores que eran como una especie de pesca milagrosa. Guardaban en bolsas virtuales, obviamente, cantidad de datos sobre deudas que tenía la gente con una entidad bancaria, y esos deudas calificadas de incobrables, impagables o incobrables. El caso es que hacen un paquete financiero con eso y lo venden a precio de remate. Le vendo esa deuda que he comprado y el otro le paga para comprar lo que finalmente vino a llamarse bonos basura. Le compro esos recibos ahí que tiene, que nadie le va a pagar por eso nada. Yo se los compro. ¿Para qué? Para quemarlos, porque es que no tengo dónde invertir. Entonces le compro esos papeles de deuda y circulaban por todo el mundo.
La apariencia, ¿qué era lo que mostraba? Mostraba una super oferta de vivienda de alto costo en los Estados Unidos. Cualquier persona sin tener ingresos ciertos, sin ahorro, recibía con una enorme facilidad créditos para la adquisición de la vivienda. Eso genera la crisis, pero lo que se ve inicialmente es la apariencia de crecimiento económico, de superabundancia, de aquí hasta el más pobre puede ser dueño de una mansión, pero cuando después eso se devuelve y viene la ruptura, la explosión de la burbuja financiera detrás de esos bienes inmobiliarios, pues viene la crisis y la crítica, los críticos tienen la capacidad de anticiparse a la crisis. Pero esa crisis que se encierra detrás de una contradicción principal entre la apariencia y la realidad esconde otras apariencias. El conflicto, la contradicción entre valor de uso y valor de cambio, que es la que trabaja David Harvey, otra serie de contradicciones encerradas en el mismo problema. Esas contradicciones solo se pueden develar, descubrir, analizar, examinar, comprender mediante la crítica. El espíritu genuinamente científico de Marx se encuentra, por ejemplo, en los Grundrisse. Hay páginas, capítulos enteros de los Grundrisse que no se han podido resolver por lo enredado de la letra de Marx, pero también porque refieren cosas que aparentemente no tienen ninguna conexión entre sí, muchas anotaciones, referencias, números, cálculos que él toma y que solo él podía descifrar. Buena parte del trabajo, la mayor parte del tiempo de la investigación lo desarrolló Marx en la biblioteca del Museo Británico. Allá se estudió críticamente todo lo que encontraba en materia de economía. Hasta el mínimo más detalle lo investigaba con profundidad. Tenía a su alcance, tenía acceso a todo el enorme fondo de la biblioteca del Museo Británico. Era conocido, se sabía que era un investigador. Algunos lo confundían, jóvenes, con el viejito ese que se la pasa ahí leyendo libros raros. Dominaba 14 idiomas, en fin, y en el eje de su pensamiento estaba centralizado en la crítica. Es que sin crítica es imposible revelar las contradicciones. De ese tamaño es. Desde luego hay que hacer un gran esfuerzo por no suplantar la crítica, que requiere profundidad, estudio, reflexión. La crítica revolucionaria es una cosa seria, no es criticadera, no es chisme, no es que por qué usa zapatos Ferragamo, ¿sí? Ni porque se pone una ruana con mariposas pegadas, o que la apariencia de su mujer es de gozona costeña y no de dama, primera dama de la República Bogotana, no. La crítica tiene que ser fundada, objeto, repito, de análisis, de estudio. Es la crítica marxista.
Fíjese, Ludovico Silva cita como el gran ejemplo estilístico contribución a la crítica de la economía política. Y Marx no la llama crítica en ese momento, es una contribución. Marx era peleador, pero era sencillo, era humilde. Él no se atribuye ninguna obra ni ninguna idea ajena. Él le rinde pleitesía a los derechos de propiedad intelectual. Él cita al que tiene que citar y la cita es pertinente, no falsea las citas. ¿Sí? Y aborda con respeto, pero con dureza a los contradictores y muchas veces le señala que el eje de sus contradicciones está basado en la ignorancia. Y el tipo como si se leía todo. Entonces eso lo hacía parecer pedante, arrogante, peleador, fullero. Y lo era. Es que se está formulando, no es un jardín, no es el paraíso. No está rediseñando el paraíso, está pensando en la lucha de clases. Y en este pueblo hay que armarlo y hay que darle la teoría revolucionaria. Una teoría cuya característica principal es ser guía para la acción, es transformar el mundo. No nos quedamos todos los sábados en la mañana leyendo y echando carreta, no. Ahora mismo salimos, sacamos nuestras banderas, damos una vuelta en la manzana, gritamos abajo el imperialismo norteamericano fuera de Venezuela y esta tarde nos vemos en la lectura de 100 años de soledad. El profe Carlos, buenos días. Buenos días, Manuel. ¿Llegaste tarde como siempre? Sí, señor, yo no fallo a mi incumplimiento. Pero yo sé que después escuchas las grabaciones y toman nota. Sí, señor, así es. Profe Carlos, yo tenía una pregunta porque temprano lo escuchaba hablando de lo complejo y lo simple. Trivial. Lo trivial, bueno, sí, me parece más pertinente trivial. Pero hay algo que Marx plantea en el capítulo del Capital que estamos analizando, y es que a veces lo trivial, o generalmente lo trivial, termina siendo lo más complejo. Él pone la idea de la célula, que pareciera ser por su categoría inicial lo más simple de analizar. Sin embargo, él dice, oiga, pero al mismo tiempo, esto que pareciera la unidad fundamental de todo organismo vivo, analizarlo se torna de una complejidad bastante alta. Y lo mismo dice él respecto del valor, que a veces esas sutilezas son pasadas por alto y no permiten dar cuenta de la complejidad que representa esa categoría. Y esto me lleva a una pregunta, profe Carlos, porque usted mismo ha insistido en la necesidad de la lógica, de la dialéctica, ahora estamos hablando de la crítica, y usted planteaba esta mañana que a veces la realidad es contradictoria, Carlos, pero esa contradicción no podemos verla si no tenemos las herramientas necesarias para poderla percibir. Es decir, el ojo por sí mismo, o el oído por sí mismo, o el tacto por sí mismo, no nos va a dar la visión de la contradicción, ni la visión de la complejidad. Para eso necesitamos algo más, necesitamos unas categorías, una teoría, unos fundamentos filosóficos que nos permita percibirla, profe. Era ahí eso lo que quería aportar y al mismo tiempo preguntar si ahí no cumple un papel fundamental lo que usted ha señalado como estudio de la dialéctica. Y esto lo asocio, profe Carlos, con otro asunto que vivimos el jueves, que me dejó preocupado, no, preguntándome y preocupado, y es cómo la formación teórica de una persona no es condición necesaria para que sus análisis sean lo más pertinentes o adecuados a la realidad que estamos viviendo. Creo que el afán de especialización teórica que tiene un rasgo importante, un rango importante de originalidad. El especialista, el que se especializa en un tema,
quiere encontrar alguna originalidad, algo novedoso, un hallazgo dentro del campo de la ciencia que está estudiando. Pero es que esos hallazgos, la búsqueda, no el hallazgo, sino la búsqueda de esos hallazgos con tanta determinación, conduce a que se olvide el sentido final de para qué estudiamos, para qué reflexionamos, para qué filosofamos, para qué conversamos y discutimos todos estos temas que estamos haciendo, para qué estudiamos, para servir a la lucha revolucionaria, al cambio, a la transformación social. No debemos encerrarnos en la especialidad o en la especialización sin ver el entorno social en el que estamos inscritos, en el que vivimos. Nuestro compromiso es con nuestro pueblo, del que somos nosotros mismos. Para eso, para la transformación del mundo y el mejoramiento de la realidad, es que estudiamos y hacemos todo eso. Eso no se puede olvidar, porque si no se cae en un cientifismo, en una especialización, alimentadas pues por un ánimo especulativo que originalmente tiene carácter científico, pero que en el proceso pierde el sentido científico marxista. Marx no hace ciencia por ciencia, no escribe el Capital por el Capital, ya. Lo escribe para reforzar, para dar las armas que ya había pedido en el manifiesto comunista. Nos tenemos que unir en la lucha. Y la teoría es para la acción, no la acción para la teoría, aunque la teoría debe basarse en la acción, reconocerla, estudiarla, investigarla. Es más o menos lo que puedo aportar a esa inquietud de Manuel, que agradezco haya expresado, y debemos seguir conversando sobre todos estos temas con profundidad. La profundidad nos permite mejorar la crítica. La crítica es una cosa fregada de hacer. Caer en la criticadera pues es relativamente fácil. Es fácil. Pero la criticadera no es... Digamos que hay críticas de apariencia y críticas de la realidad. La realidad es crítica, en el sentido de que tiene sus crisis. Y las crisis, acordémonos, finalmente son en última instancia contradicciones que no se han resuelto y que necesitan resolverse en un momento dado. No todos los problemas se resuelven al mismo tiempo ni de la misma manera.